un traspaso, ¿sí?, desde la circulación útero-placentaria hacia el lado materno, no puede haber un gradiente de menos de 60 milímetros de mercurio. O sea, cuando una paciente está hipotensa, está con 6,4, esa paciente a nivel útero-placentario no tiene flujo. Después le buscarán la causa. Si es una hemorragia, porque está con un desprendimiento, bueno, va a tener otra clínica, van a tener otra urgencia, pero el hipoflujo placentario va a estar dado por la hemorragia que tiene esa paciente. Bueno, entonces, mido la arteria uterina, ¿sí? Y yo la puedo medir en cualquier momento del embarazo, la arteria uterina. Lo que sí tiene que haber son cambios a nivel de la arteria uterina. En un embarazo, acá lo dice, con una paciente que está embarazada y tiene un embarazo precoz, chiquitito, 8, 9, 10 semanas, la arteria uterina tiene una elevada resistencia con esto, es una velocidad sistólica alta, es desde acá hasta acá, ¿sí? Porque empiezan a haber cambios fisiológicos a nivel materno que la están preparando para que ocurran distintos eventos y que lleven mayor cantidad de sangre, más flujo a la placenta, que al principio se llama trofoblasto, es muy chiquitito cuando tiene 8 semanas y después termina siendo un disco que pesa un sexto de lo que pesa un bebé, ¿sí? Y que necesita mucho mayor flujo sanguíneo. Entonces, no es lo mismo una arteria uterina en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. Esto es típico en el primer trimestre, donde tiene, como dice acá, una alta velocidad sistólica, tiene a nivel de la diástole que empieza acá, este agujerito que se llama notch o escotadura protodiastólica, y quiere decir que todavía no ocurrió la vasodilatación que tiene que ocurrir por acción de las oleadas trofoblásticas. ¿Sí? ¿Se acuerdan normalmente o fisiológicamente Ale, que una y mujer... ahí es cuando están las oleadas, la primera y la segunda, ya podemos hablar después de una hipertensión gestacional, cuando no se implantan. No, hay una implantación y donde vos tenés 2 oleadas. Una Claro, que comienza, para hacer términos redondos, una a las 9 y otra a las 16. La primera oleada ocurre siempre. La segunda oleada es la que te da el problema, ¿sí?, de que no te invade hasta donde tiene que invadir y no actúa sobre la musculatura de las arterias uterinas. Profe, ¿la ¿Sí? primera oleada qué semana se da aproximado? 9. Semana Y 9. la otra 16. 16. Entonces, esto es típico en una paciente que tiene un embarazo muy chiquitito, pónganle 8 o 9 semanas, 10 semanas. ¿Está? Ya en el segundo trimestre, fíjense qué pasa, que era lo que había preguntado la alumna esa. El pico sistólico, fíjense cómo está. Es menor el pico sistólico y es mayor la diástole. ¿Qué quiere decir esto? Que está yendo cada vez mayor cantidad de sangre para llenar un espacio intervelloso y producir la difusión de nutrientes, de oxígeno, la excreción de dióxido de carbono, y por ende esto va a dar un adecuado crecimiento fetal. Profe, ¿Ven? consulta. ¿Esto Sí, explica la hipotensión materna? exactamente. Esto es porque va bajando. A ver, que una embarazada que empezó el embarazo con 10,7 esté con 9,6 no es una hipotensión, o sea, son cifras tensionales que tienden a la baja, pero Claro, o sea, claro, no, es fisiológico. es fisiológico, pero ¿qué tiene que ocurrir? Esa segunda oleada trofoblástica para que cualquier mujer, y ahora volvemos a la fisiología,
que está embarazada tiene que hacer un montón de cambios para adaptar un feto, ¿sí? En realidad primero un blastocisto que se implante, siga desarrollándose, se desarrolla en embrión y en feto. Una de esas cosas que ella hace es fabricar 1,5 litros más de sangre, ¿sí? Aproximadamente 1 litro de plasma y 500 centímetros cúbicos de glóbulos rojos para compensar la pérdida hemática que va a ser posparto o nacimiento, porque puede ser un parto o puede ser una cesárea. Entonces ya fabrica esa cantidad de sangre para compensarla cuando se produce el alumbramiento. ¿Sí? Entonces tiene más sangre, el volumen minuto de una mujer embarazada es mayor de esa misma mujer no embarazada. Entonces, ¿qué ocurre? Si tiene que acomodar ese 1,5 litros más de sangre en algún lado, ¿en dónde lo acomoda? En todo el lecho útero-placentario. Ustedes, cuando no están embarazadas, tendrán un útero que pesa 80 gramos y al final del embarazo de un útero promedio pesa más o menos 800 gramos. Se multiplica por 10. Entonces, todo ese aumento de flujo va a parar, ¿sí?, a todo el abdomen. Por eso, sobre todo, pueden tener procesos hemorroidales porque hay una congestión de las venas hemorroidales, hay una compresión ortocava por el útero que está agrandado y están inundadas de progesterona y hay una vasodilatación. Entonces, todo eso, ¿qué hace? Que el volumen minuto uterino al final del embarazo esté entre 800 y 1.000 mililitros. O sea, acomodaron esa sangre ahí. ¿Pero de qué depende? Depende de la segunda oleada trofoblástica. Porque si esa oleada trofoblástica no ocurre, ¿sí?, las arterias intramiometriales no pierden la muscular, no se pueden relajar y la paciente tiene 1,5 litros más de sangre en el mismo continente. O sea, no se fabricó más espacio para meter 1,5 litros más de sangre. Entonces, ahí es donde empieza la fisiopatología de la hipertensión gestacional. No ocurre la segunda oleada trofoblástica, ¿sí?, que provoca la desaparición de la fibra muscular de las arterias intramiometriales. Profe, hay una compañera que quiere entrar. Sí, ¿se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Estás segura? Porque acá no me figura nadie. Capaz que le anda mal el internet a ella. Sí, hoy con la tormenta puede andar mal cualquier cosa. Bueno, esta diapositiva, ¿la entendieron? Sí. Ahora, fíjense. Sí, profe. Profe, ¿puedo decir algo y me dice si está bien lo que anoté? ¿Cómo no? Puse que el pico sistólico es menos pronunciado en comparación a la diástole después de la segunda oleada trofoblástica, ¿es así? Exactamente. Mirá, Vale. Yelén, mirá esta diapositiva. Sí. ¿La ves? Sí, sí. Fíjate el pico sistólico que tiene. ¿Es alto o bajo? Sí, alto. Bien. Fíjate si ocurre la oleada trofoblástica. ¿Cómo es el pico sistólico? Sí, sí, es mucho menos pronunciado. Bien, bárbaro. ¿Cómo está la diástole? Con respecto a esta. Claro, está mucho más aumentada. Exactamente. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que vaya más sangre al espacio intervelloso. ¿Para qué? Para que un feto pueda crecer. Profe, ¿el aumento del flujo en diástole es lo que hace que desaparezca la noche que aparecía al principio del embarazo? Lo que hace desaparecer la noche es la segunda oleada trofoblástica. La noche persistente quiere decir que no ocurrió la segunda oleada trofoblástica. Quiere decir que todavía esa uterina permanece en un estado de vasoconstricción. Cuando en esta diapositiva que ves, Agustina, desapareció la noche, quiere decir que hubo el segundo oleada trofoblástica, aumenta la diástole y disminuye la sístole. O sea, si la noche no desaparece, por ende no sucede la segunda oleada, sigue, o sea, el flujo en diástole sigue siendo menos que si hubiera sucedido la segunda oleada, y por eso se produce la hipertensión. Exactamente.
Ok. Claro, profe, ahí sería porque no se puede redistribuir, digamos, el 1,5 litros más que fabrica la embarazada. Entonces queda todo en la uterina. Exactamente. Entonces, cuando hay notch, después de las 24 semanas, tenés un 54,2% de probabilidades de tener una preeclampsia. Por eso se hace una uterina en el scan del primer trimestre y se evalúa o se contrapone con otra uterina alrededor de la semana 20 y de la primera a la segunda tiene que haber desaparecido la noche. Si la noche es persistente, esa paciente que le hice ese estudio la voy a controlar mucho más de cerca porque tiene un 54,2% de hacerme una preeclampsia. Profe, le hago una Sí. consulta. Entonces, si no ocurre la segunda oleada, los valores se mantienen igual. O sea, la sistólica aumentada y la diastólica disminuida. No, van a empezar a aumentar. Te va a empezar a aumentar la presión. Ok. Claro, profe, entonces O sea, yo, digamos, es la le paciente puedo que dar... empieza con 120, qué sé yo, con 90-60, es la típica. 90-60, aumenta mucho de peso, no te produce la segunda oleada trofoblástica, está con 130-80, llega a 140-90, la tenés en reposo, ¿sí? Le volvés a tomar 140-90 y ya te haces el diagnóstico por lo menos de hipertensión gestacional. Ah, entonces yo anoté mal porque yo puse que en el segundo trimestre el pico de la sistólica disminuía y el de la diastólica aumenta. Y yo recién, no sé, capaz que entendí mal, es cuando ocurre la noche, ¿puede ser? No, O la anoté noche mal. tiene que desaparecer y tiene que desaparecer. Esto es el primer trimestre, ¿sí? Esto tiene que desaparecer y transformarse en esto. Entonces, esto te asegura que la paciente no te va a hacer una preeclampsia. Si después de la semana 24 seguís teniendo esto, esta arteria uterina no se vasodilató. Entonces, ¿qué pasó? A la semana 16 no ocurrió la segunda oleada trofoblástica. Claro, le damos tiempo hasta la semana 24, digamos. Si en la semana 24 no ocurre, ya está. O sea, la vigilamos más de cerca. Absolutamente. Esa paciente la vas a controlar, ¿sí? Con una dieta hiposódica, ¿sí? Que no aumente de peso, le vas a pedir un laboratorio, podés pedirle una orina de 24 horas, ácido úrico, creatinina, ver la función renal, hepatograma, que le vas a pedir un hemograma, a ver, no te digo seriado que se lo va a pedir semanalmente, pero le podés pedir un hemograma a ver si se va hemoconcentrando. Si te va subiendo el hematocrito, va subiendo el ácido úrico, tenés la persistencia de la noche, ¿sí? Te va apareciendo, le pedís una proteinuria a la sitio y te aparece proteinuria, esa paciente ¿a dónde va a terminar? Internada. En una preeclampsia. Bueno, exactamente, con una preeclampsia. ¿Por qué? Porque esto hace que empiece a haber un daño endotelial. Claro. Es donde empieza toda la cascada que conocemos de desequilibrio entre prostaciclinas, tromboxano, desaparición de óxido nítrico, daño endotelial multisistémico, falla renal que provoca proteinuria, falla hepática que aumenta la TGO, la TGP. ¿Se entiende? Sí, profe, Sí. Se va entendiendo que yo les estoy tratando de explicar a través de las ondas estas qué es lo que le va pasando a la madre. Yo no quiero que aprendan Doppler. No sé quién me preguntó por ahí. Yo quiero que cuando vean una fotito, que si Dios quiere, cuando terminamos, van a saber qué pibe tienen que sacar o mandarlo urgente. Si están en una salita, si lo sacan de encima y lo mandan a una guardia, ¿sí? Y qué pibe pueden seguir controlando ustedes. O sea, profe, pará, que si yo veo, por ejemplo, en una fotito, como vos decís, Sí. veo
desapareció el notch y que la sístole y la diástole están más o menos como en la foto, en esa, para volver, en esa, eso sería lo correcto, digamos. Esto está bien. Esto a las 24 La diástole y semanas la está mal. sístole están más o menos, no tienen tanto espacio, digamos. O sea, hay una disminución de la velocidad sistólica y un aumento de la diastólica, que Para. sería esto. Claro, disminución. Profe, una consulta. Sí, Sabrina. ¿La notch sería lo mismo que la muesca? La muesca, exactamente. Perfecto, gracias. Porque yo había leído un libro y decía que era la muesca y no sabía si era lo mismo. Es la muesca, es esa muesca protodiastólica que aparece al principio de la diástole. Y que significa que todavía existe un estado de vasoconstricción a nivel de la arteria uterina. Perfecto. Profe, entonces, en el primer trimestre, como se vio, tiene que desaparecer la notch o la muesca. Y No, para la hasta semana, 24. en el segundo trimestre. El Porque segundo acuérdense, y ahora volvemos a fisiología, ¿sí? Que tiene que haber la formación del cito, sincicio trofoblasto, vellosidades primarias, secundarias, terciarias, el eje vascular, y todo eso es lo que te va llevando a una adecuada placentación. Perfecto, gracias, profe. ¿Se entendió? Claro, o sea que si yo hago un doble en el segundo trimestre, tengo que tener menor sistólica, un poco más de diastólica y sin notch. Exactamente. Tal Y en cual el lo primero, o dijiste. sea, me va a aparecer el notch, en el primer trimestre. Exactamente. Pero Tal cual esto lo va a ser dijiste. igual, digamos. lo Esto demás. a ver, esto es dinámico. Así como le va creciendo la panza, tiene que ir, desde el punto de vista de las ondas, va teniendo que ocurrir todo esto. Esto significa la uterina se vasodilata. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Si la uterina se vasodilata, ¿qué quiere decir? Va a llevar mayor cantidad de sangre al espacio intervelloso con un adecuado intercambio gaseoso, de metabolito, nutrición, sin proteína, todo lo que quieran, que le va a pasar al feto del otro lado. ¿Está? Sí, sí. Bien. Bueno, esto es una de las cosas más importantes. El 98% de las pacientes que tienen un Doppler normal, ¿sí?, no van a tener complicaciones durante la gestación. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen esta imagen, el 98% de las pacientes van a andar bien. Si tienen esta imagen, tienen un 54,2% de que va a andar mal y le va a hacer una preeclampsia. Pero estamos hablando de una vez que ya ocurrió, supuestamente Exactamente. la segunda oleada. No podés predecirlo a la semana 10 si te va a hacer una preeclampsia o no. Claro, porque Claro, la cuando semana estamos 10, ubicados en el Una del segundo primer trimestre. trimestre con una de la semana 20. Claro. claro, la semana 10 todos van a tener En la notch, semana claro. 10, todas tienen que ser así, Claro. porque está ocurriendo todos los fenómenos adaptativos de un bebé que está dentro de un útero que está provocando modificaciones gravídicas. A pasar a esto en el segundo trimestre. Esto te dice que en el 98% de los casos no vas a tener complicaciones. ¿Sí? Y este número que dice acá, de un índice de resistencia de 0,62, es normal. Hasta ese número, que te lo saca automáticamente el ecógrafo, ¿sí?, te va a decir, flaca, esto está bien. Esta uterina está bien. ¿Sí? Eso te lo informa el ecografista. ¿Se entendió? Sí, profe, sí, se Sí, entendió. profe. Sí, profe. ¿Lo vemos por última vez más rápido y en secuencia o sigo? Sí, sí. Siga, siga. Sigo, bien. ¿A quién le pedimos todo este barullo de cosas? A todo lo que pueda tener daño vascular, ¿sí?, o una sobrecarga. Por ejemplo, embarazo múltiple, ya sabemos, embarazo de alto riesgo tiene mayor probabilidad de tener un daño. Ahí tengo un embarazo 29 semanas,
un feto muerto, un feto vivo. O sea, a esta paciente ahora, Doppler cada 48 horas, está anticoagulada, está en hemostasia diaria y vamos a ver hasta qué edad gestacional llegamos. Hipertensión esencial, ya si aparecemos con una hipertensión, sí, más vale que la va a controlar con esto. Nefropatía, lupus, síndrome antifosfolipídico, todo lo que tenga repercusión vascular va a tener que ser evaluado mediante un Doppler. ¿Está? Y diabetes, o sea, nada quita que a una diabetes gestacional le pueda pedir un Doppler para hacer una evaluación fetal. Pero acá, cuando hablo de diabetes, es la diabetes de larga data que tiene una microangiopatía diabética que tiene daño vascular. Profe, ¿y si es fumadora demasiado, hace 10 años más o menos? También, ¿por qué? Porque la nicotina produce vasoconstricción, va a generar, ya tenés, como la paciente fumadora, tiene un factor de riesgo para restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, vos con un Doppler podés estar evaluando la vascularización o el flujo uteroplacentario, porque esa paciente, ya la nicotina produce vasoconstricción y puede tener elevada la presión. Una paciente fumadora de más de 10 cigarrillos por día puede tener una disminución de peso de un promedio de 300 gramos si no fumara, ¿sí? Con respecto a su propio hijo, si no fuma, 300 gramos más puede pesar ese bebé. Profe, ¿y a una embarazada mayor de 35 que tomaba anticonceptivos? ¿Cómo? Perdóname, vale. A una embarazada mayor de 35 años que tomaba anticonceptivos. ¿Pero qué habla? ¿Por los 35 años o por los anticonceptivos? Sí, en los anticonceptivos no te producen absolutamente nada. Por los 35 años, y puede tener mayor riesgo y si es 35 años y multípara, mayor riesgo que una de 20 años monulípara. Ahora, no sé por qué asociás los anticonceptivos. Quizás, profe, porque no me acuerdo en qué clase la profe Ro había dicho como si tenías esos factores había que controlarla más. No sé si me llevo a explicar bien. Salvo que haya tenido algún fenómeno trombótico, sí, que es una trombosis venosa profunda o algo por el estilo, que sea... Claro, claro. Ah, bueno, pero ya estamos hablando de una complicación, que tenga algún factor que no se estudió, coagulopático, que es protrombótico, y todo lo que sea protrombótico tiene tendencia a provocar una disminución o un lentecimiento del flujo y un aumento de la coagulabilidad sanguínea. Entonces, ahí sí, pero el anticonceptivo en sí, si nunca te produjo nada, no tenés por qué tener más cuidado en controlar un embarazo. No sé si te referías a eso, Valentina. ¿Alguien me escucha? Porque... Sí, profe, se escucha, pero me parece que se le tildó a ella. Sí, por eso, no sé si soy yo o... No, no se escucha. ¿Me entienden lo que digo? Ahora, si esa paciente, por ejemplo, la que decía Valentina, hizo una trombosis venosa profunda, si estaba tomando anticonceptivos, vos, Evelyn, que sos flaca, me haces una trombosis venosa profunda y lo primero que te voy a buscar es un síndrome antifosfolipídico. Porque por algo me hiciste una trombosis venosa, porque hay millones de mujeres que toman anticonceptivos y ¿cuántas hacen? ¿Cuántas mujeres escucharon o cuántas chicas escucharon que hacen trombosis venosa? Muy pocas. Entonces, esa paciente obviamente que va anticoagulada, ¿sí? Y bueno, por lo menos que pase el fenómeno agudo, a ver cómo queda de esa trombosis venosa profunda, que además no me haga un tromboembolismo pulmonar, después veremos un embarazo. O sea, esa paciente por lo pronto está contraindicado en ese momento el embarazo.
No te digo para siempre. Y obviamente que la tenés que estudiar, porque esa paciente la tenés que estudiar, sobre todo para un síndrome antifosfolipídico que está ahí tildado, porque los síndromes antifosfolipídicos son enfermedades autoinmunes, ¿sí?, que tienden a producir restricciones de crecimiento intrauterino, coagulación intravascular, desprendimientos normoplacentarios, si están asociados con preeclampsia y con pequeños paralelaje gestacional. Sí. Ahora, por eso, sí, pero si una chica estuvo tomando 8 años de anticonceptivos, nunca tuvo problemas, dejó de tomar anticonceptivos los últimos 3 meses, o sea que consideramos que la fecha de su última menstruación es cierta, estuvo tomando ácido fólico y se embaraza, no quiere decir que esa paciente la tengo que controlar más de cerca con un Doppler o con lo que sea. Ese paciente es un embarazo de bajo riesgo, salvo que tenga alguna otra cosa asociada. Bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, disculpe. Sí. ¿Y en grupo de riesgo puede entrar una mujer con sobrepeso o obesidad? Pero, ¿grupo de riesgo para qué? Para realizar un ecodoppler, o sea, para enviarle para controlar un ecodoppler. Sí, en realidad la obesidad ya es riesgo para hipertensión. Y todo lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con hipertensión lo puedes evaluar el crecimiento fetal y la oxigenación de ese feto a través de hemodinamia fetal. Y a través de una ecografía y de ver las biometrías si te va creciendo o no va creciendo. Claro, sí. Listo, profe, gracias. Y por ejemplo, no hay problema. Y si, por ejemplo, esa paciente, además de obesa, es fumadora, bueno, ahí tenés un combo como para esa paciente sí seguirla con esto. Lo que pasa es que también no nos olvidemos la parte clínica. Vos vas a estar controlando la altura uterina, la presión, estás viendo un laboratorio. O sea, desde el punto de vista clínico, ¿sí?, esto no suple la clínica obstétrica, sino que la complementa. Entonces, vos ya por una cuestión de anamnesis y examen físico, ya podés hacer un screening de qué pacientes puede o no tener riesgo. Ya claro, pacientes de más de 35 años, ya en las hojas de cuando ven historia clínica, que ven el CLAP, están en amarillito y ya todo eso le indica que tiene más riesgo. ¿Sí? Esa paciente quiere decir que la van a seguir más de cerca. Si esa paciente tiene, a su vez, antecedentes de un feto muerto, un desprendimiento placentario, una restricción de crecimiento, y 2 cesáreas anteriores, porque tuvo patologías que tuvieron que interrumpir el embarazo precozmente, y bueno, esa paciente le tiene que hacer pensar que la van a tener que evaluar como un embarazo de alto riesgo. Entonces, ustedes lo que van a hacer es determinar el riesgo, la probabilidad de que tenga un daño, van a agarrar, la van a catalogar y van a decir, bueno, esta paciente no la sigo yo, esta es para que la sigan, ¿sí?, en un consultorio de alto riesgo. ¿Se entiende cuál es el mecanismo? Claro, sí, profe. Sí, profe. O sea, esto lo único que hace es venir a ayudar, ¿sí?, o ser más específicos en lo que detectamos clínicamente. ¿Está? Sí, profe, sí. Perfecto. Sí. Bárbaro. Bueno, esto es lo que yo les dije acá. Hasta 0,62 es normal. Cuando empieza a subir esa arteria uterina, vamos a tener más ojo con respecto a esa paciente en cuanto al crecimiento, ¿sí?, de ese feto a el desencadenamiento de una preeclampsia, al desprendimiento placentario, a la emergencia hipertensiva. ¿Sí? Los que tuvieron la clase pasada, acuérdense que habíamos hablado de el scan 1114. ¿Se acuerdan que yo les dije? Sí.
Bueno, y que en ese scan 11-14 se medía el índice de pulsatilidad de arteria uterina. Sí. Que eso tenía valor predictivo para una preeclampsia. Si ese número daba 2,5, a esa paciente se le indicaba aspirina como antiagregante para producir una disminución de la densidad sanguínea y por ende un mayor flujo uteroplacentario. ¿Cuál es el IP normal? El IP normal, sí. A las 6 semanas, 3,5. Si quieren, anótenlo. A la semana 11-14, 2,5. Para, profe, a las 6 semanas, ¿cuánto? 3,5. Sí. A la 11-14, 2,5. Sí. Y después de la semana 20 o en adelante, 1,5. Entonces, fíjense que de 3,5, 2,5, 1,5, ¿qué va pasando? Va bajando ese número, ¿qué quiere decir? Que se va vasodilatando. Profe, pero una duda que me acaba de surgir. Nosotros sabemos que si esto da mayor, significa que no sucedió la segunda oleada y por ende, bueno, puede que desencadene o es muy probable una preeclampsia. Ahora, ¿qué pasa si da disminuido o es imposible que dé disminuido? No te escuché, perdón, se me cortó o a mí o a vos la conexión. Nosotros sabemos que si el IP da mayor a estos valores según las semanas, significa que no sucedió la segunda oleada, por ende es muy probable que pueda producirse una preeclampsia. Ahora, sí. ¿Puede ser que el IP dé disminuido o es imposible? No, no es posible. ¿Por qué? Porque si no, esa madre ya tiene alguna patología. No es o el sea, embarazo. Ya estaríamos hablando de otro tipo de patología, no en cuanto a las oleadas. Pero claro, materna. Sí. Pero una patología no tiene nada que ver con el embarazo. El IP, ese IP puede estar modificado por otra cosa. Por ejemplo, una patología uterina que tenga. Sí. Claro. Incluso hoy, y esto es bastante nuevo, se puede hacer, que lo comenté la semana pasada, cuando van a hacer tratamientos de esterilidad, buscan fenómenos autoinmunes a nivel del endometrio, haciendo un ecodoppler endometrial del endometrio. Si está el endometrio recontra hipervascularizado, ¿sí? Se tiñe todo de rojo, quiere decir que hay un proceso autoinmune en el endometrio. Entonces, esas son dificultades que puede haber en la implantación del blastocito cuando la mujer queda embarazada y ser causante de embarazo, de pérdida de embarazo a repetición. Profe, te hago una consulta. Con respecto al scan fetal, si yo, por ejemplo, la paciente ya se lo hace en la semana 14 y me da... hasta 13-6. ¿Hasta la semana 13-6? Sí, es 11, bueno. Se dice 11-14, pero es 11-13-6. Bueno, si yo se lo hace justo en esa semana, me da mayor a 2,5, que sí. sería normal. ¿Yo ahí la empiezo a medicar? O con aspirina. Con aspirina. Cuando me da más alto de lo normal, ahí medico. Se me cortó justo. Cuando da más de ese número. Perfecto, listo. Y la dosis de aspirina es de 150 miligramos. Ahora ustedes me van a decir, ¿por qué le dan 100? Porque no viene de 150. Y andar cortando la pastillita esa que es cóncava, salta la aspirina para todos lados. Así ¿Y qué sería? ¿Una todos los días o cómo es? ¿Cuánto se toma? Lo ideal sería 1,5, pero bueno, una por lo menos. ¿Una por día? Sí. La dosis sería 150. La dosis es de 150 miligramos. Sí. Pero no sé si tenés una valla aspirina prevent. Anda a tratar de cortar